¿Qué tal, amigos? Hoy nos encontramos hablando mano a mano con Carlos Clavijo, que es integrante del equipo de representación de los trabajadores dentro del BPS. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Bueno, un gusto estar acá para hablar de seguridad social. Sí, queríamos hacer un intercambio que fuera aclarador para las personas que lo vean de todo lo que implica la reforma jubilatoria. Contanos, primeramente, ¿qué es el BPS? Bueno, el BPS es el principal organismo de seguridad social que hay en el Uruguay, donde nuclea a más del 75% de la población. Fue en la pandemia el principal amortiguador, como lo dijo la OIT, en aquellos países que había buen sistema de seguridad social, un sistema de seguridad social sólido, la pobreza, a consecuencia de la pandemia, no iba a crecer. Y en Uruguay, gracias al BPS, vuelvo a repetir, principal amortiguador por todas las prestaciones, las coberturas en seguridad social que hubo, realmente fue el que dejó que la población tuviera sustento a través de sus prestaciones y que no se generara más pobreza o mayor pobreza o pobreza extrema en el Uruguay. Contanos, Carlos, ¿quiénes son los beneficiarios del Banco de Previsión Social? Bueno, todos aquellos que aportan al BPS, como por ejemplo industria y comercio, rurales, domésticos, empleados públicos, todos ellos aportan al BPS, porque después tenemos 3 cajas paraestatales, donde está el resto de la seguridad social, y 2 servicios de retiro, tanto policial como militar. Las 3 cajas paraestatales son notarial, bancaria y profesionales. Bien, el Banco de Previsión Social, ¿qué prestaciones generales da a los beneficiarios? Bueno, las más conocidas es jubilaciones y pensiones, subsidio por enfermedad, subsidio por desempleo. Tanto el subsidio por enfermedad y subsidio por desempleo, los más utilizados en la pandemia, la mayor protección que hubo en esos momentos, en los momentos más críticos del país y del mundo en general. Después tenés asignaciones familiares, tenés subsidio por maternidad, licencias parentales, es decir, tanto licencia maternal como licencia paternal, tenés lentes, órtesis y prótesis para todos, públicos y privados, también tenés, por ejemplo, AYEX, que son ayudas especiales para personas con discapacidad. Tenemos cosas muy buenas en el BPS, como por ejemplo, cada niño que nace en el Uruguay, en cualquier rincón del Uruguay, antes de los 15 días se le quita una gotita de sangre del pie para examinarlo dentro de los laboratorios del BPS y poder diagnosticar alguna enfermedad congénita en la cual pueda mejorarle la calidad de vida a ese niño en la adultez. Por lo tanto, sí será muy importante para las futuras generaciones ese tema. Como tantos otros, estamos hablando de estudios especiales que da el BPS o para los niños, aparatos, o para el 60% de los uruguayos, que esto no se sabe mucho, que sufre de bruxismo. Y casi poco lo sabemos que sufrimos de bruxismo. Bruxismo es de noche, nos acostamos, los que somos nerviosos como nosotros, raspamos los dientes así y eso nos genera no solo desgaste en los dientes, sino problemas cervicales, problemas de dolor de cabeza, y esa placa te la da el BPS gratis. Estamos hablando de una placa para bruxismo que vale entre 5 y 12.000 pesos. Por lo tanto, es una de las tantas prestaciones que da el BPS, como tantas otras, ¿no? Carlos, para que sigamos entendiendo, ¿qué son las AFAP, que es otra parte importante de nuestro sistema de previsión social? Bueno, desde el año 96, donde se introduce un sistema mixto de seguridad social, por un lado está el BPS y por el otro lado está la AFAP. Las AFAP son empresas privadas que lucran con la seguridad social. En el 2018, la Organización Internacional del Trabajo hace un documento y un estudio del mercado del tema de pensiones, es decir, jubilaciones y pensiones, donde se demuestra claramente, así se llama el documento, el fracaso del sistema de ahorro individual privado en el mundo, es decir, de las AFAP, donde más del 60% de los países que privatizaron el sistema de AFAP allá en la década de los 80-90, volvió a un sistema público o a un sistema mixto.
que es el paso intermedio al sistema público. ¿Por qué? Porque en definitiva estas empresas que generan ahorro individual privado no tienen nada que ver con la seguridad social, porque lo individual no es solidario. Por lo tanto, no tienen nada que ver con la seguridad social, y menos cuando lucran con la seguridad social. ¿Y qué pasaba en los demás países del mundo? Lo mismo que pasa en el Uruguay. Las únicas que ganan son las empresas privadas, pierde el Estado y perdemos los trabajadores cuando nos vamos a jubilar. Bueno, Carlos, contanos, ¿qué es el aporte jubilatorio? Bueno, el aporte jubilatorio en el Uruguay, primero recordar esto porque es parte de la discusión que hay hoy en día arriba de la mesa con esta reforma jubilatoria. El Uruguay es el único país del mundo donde los trabajadores aportamos el doble que los empleadores en la industria y comercio. En la industria y comercio aportamos el 15% de aporte jubilatorio, es solamente el aporte jubilatorio. Esto hay que entenderlo. Muchas veces se piensa que aportamos para el seguro de paro, para subsidio por enfermedad, para las prestaciones que hablaba recién. No, el aporte es jubilatorio, un 15% de los trabajadores y un 7,5% algunos empresarios. ¿Por qué digo algunos empresarios? Porque muchos tienen exoneraciones, pero hay otro sector que aporta una cuarta parte de lo que aportan todos los empresarios, que es el aporte rural. El sector rural aporta el 1,92% contra el 7,5%, por lo tanto una cuarta parte. Y eso es otra de las grandes discusiones. ¿Por qué justamente el sector que hoy en día está teniendo grandes ganancias está aportando una cuarta parte de lo que aporta cualquiera de los empresarios? Y acá hay que distinguir muy claramente, y esto para que se entienda. El kiosquito de la esquina aporta el 7,5%. Y aquellos que tienen grandes extensiones de soja, de canola, de arroz, aportan el 1,92%. ¿Es justo? Creemos que no es justo. Justamente eso es lo que hay que discutir para cuando hablamos del sistema de seguridad social, cuando hablamos de la reforma jubilatoria y cuando hablamos del financiamiento de la seguridad social. Bien, Carlos, ahora que ya hablamos de lo que es el BPS, la FAP, que es el aporte jubilatorio, quién se beneficia, vamos a hablar de en qué consiste esta reforma jubilatoria y cuáles son los cambios más importantes que hay con respecto al sistema actual. Bueno, nosotros decimos que el proyecto de ley, el corazón del proyecto de ley, es generarle el gran negocio a la SAFAP. ¿Por qué digo esto? Porque este proyecto de ley lo que dice es que todo aquel trabajador o toda aquella persona que empieza a trabajar, que entra al mercado laboral, a partir de promulgada la ley, va a estar obligado a estar en el sistema de ahorro individual privado, es decir, en el sistema mixto. Y en todos los subsistemas, en todas las cajas, en todos los servicios de retiro. Por lo tanto, se agranda el tema FAP para todos, no solo para el BPS como era hasta ahora, sino para todos. Y ya ahí nos quitan la libertad. ¿Por qué? Porque hasta ahora en el BPS vos podías optar por estar o no estar en la FAP. Es decir, hoy en día aquel que gana menos de 71.726 pesos no está obligado a estar en la FAP. Hasta hoy. Claro. Podía optar, tenía la libertad. Y esto va en contradicción a lo que nos pasó hace unos meses atrás, cuando el gobierno, para defender la ley de urgente consideración y defender justamente un artículo que daba la libertad, como la inclusión financiera, y decía, hay que dar la libertad, como la inclusión financiera, para que aquel que quiera pagar el salario por electrónicamente lo podía hacer, y el que quería pagar en mano podía hacerlo. Qué contradicción, que ahora nos obliguen y nos quitan la libertad de estar o no estar en una FAP, de poder elegir estar o no estar en una FAP. Por lo tanto, hay una contradicción por parte del gobierno con una ley de urgente consideración que ellos mismos impulsaron, con un proyecto de ley de reforma jubilatoria que están impulsando ellos. Y ahí nos llama un poco la atención de que a veces hablan de libertad y a veces nos quitan la libertad, ¿no? Carlos, teníamos que hablar, por ejemplo, de cómo se calcula hoy una jubilación y cómo se va a calcular a partir del nuevo sistema para que las personas se entiendan. Justamente, ese es el detalle más importante de esta reforma y en lo que le afecta al trabajador, es decir, a los jóvenes que se van a jubilar en el futuro. Hoy en día, la jubilación se calcula de la siguiente manera. Hay un salario básico jubilatorio que se calcula, es un promedio de los 20 mejores años, pero si los 10 últimos son superiores un 5% por encima de los mejores 20, a los mejores 20
se le suma un 5% de bonificación. Es un promedio de los salarios de los últimos años, de los 20 mejores años. ¿Qué pasa? Ahí hay un cambio grandísimo. Ahora no se van a calcular más los últimos 20 años o los mejores 20 años. Se van a calcular 25 años. Son 5 años más. Pero eso está claro. Si hasta ahora eran los mejores 20, al sumarte 5 años más, son peores. Baja el promedio. Ahí es una de las primeras bajas de la jubilación. Y eso se llama salario básico jubilatorio. A lo cual se le agrega después la tasa de reemplazo. ¿Por qué? Porque ¿qué es la tasa de reemplazo? Bueno, es el porcentaje que se calcula dentro de una tabla que existe, donde tengo los años de servicio registrados en el BPS y los años de edad. Por ejemplo, hoy en día, yo con 60 años de edad y 30 años de servicio, me jubilo con el 45% del salario básico jubilatorio, de ese promedio que hablábamos anteriormente. Pero, con este proyecto de ley, a los 65 años, porque el causal va a ser a los 65 años, es decir, 65 años de edad y 30 años de servicio voy a tener causal jubilatorio, también me voy a jubilar con el 45%. Pero no solo estuve trabajando 5 años más, aportando 5 años más, autofinanciándome la jubilación de futuro, sino arranco con menos tasa de reemplazo. ¿Por qué? Porque si hoy en día me jubilo con 65 años de edad y 30 años de servicio, no me jubilo con el 45%. Y esto quiero que se entienda bien porque me parece que ahí está el kit del asunto, cómo nos rebajan las jubilaciones. Hoy en día, si me jubilo con 65 años de edad y 30 años de servicio, me jubilo con el 55%, no con el 45% de ese promedio, que es el salario básico jubilatorio. Esa es la primera rebaja que obtengo a través de este proyecto de ley. Por eso decimos que con estos dos componentes, lo que va a suceder cuando se aplique este proyecto de ley, que los jubilados del futuro, los que estén comprendidos en esta reforma jubilatoria, van a tener entre un 8 y un 38% menos de jubilación que comparada con la de hoy en día. Y recordemos, la vecina, el vecino, sabemos que hoy en día no alcanzan las jubilaciones. Imagínense con un 38% menos de jubilación en las generaciones futuras. Van a ser generaciones más pobres, realmente. Sí, claro, ahí estamos hablando de que va a haber una diferencia en años y en dinero, y el porcentaje disminuido con aumento de años. Bueno, ¿cómo se calculan las pensiones con el sistema actual y cómo va a ser en el futuro? Bueno, ahí hay un gran cambio en la pensión viudez y un gran cambio en las pensiones por incapacidad física para toda tarea. La pensión viudez, hasta el día de hoy, aquella persona, fundamentalmente mujer, porque el hombre también tiene derecho, tiene que demostrar la dependencia de la mujer, la dependencia económica de la mujer, pero fundamentalmente la mujer con 40 años de edad hoy tiene pensión vitalicia de por vida, hoy, con el sistema actual. A partir del nuevo sistema, con 40 años va a tener un año solo de pensión, y entre 41 y 49 años va a tener hasta 3 años de pensión. A partir de los 50 podría tener pensión de por vida, pero hay que ver la jubilación que va a tener a los 65 años de edad, con 30 años de servicio, si no supera los topes y le tengan que quitar esa pensión de por vida. Por lo tanto, creemos que acá es un retroceso bastante grande en derecho, pero fundamentalmente sin mirar las estadísticas que tenemos en el Uruguay, donde la pobreza no solo cae en los hogares donde hay niños menores de 6 años, estamos hablando del 22,6%, de la pobreza que hay en hogares donde hay niños menores de 6 años, sino donde hay mujeres jefas de hogar. Y muchas veces esas mujeres jefas de hogar tienen una pensión por viudez porque el compañero, el concubino o el esposo falleció. Por lo tanto, le están quitando un derecho a las futuras generaciones. Y muchas veces son jóvenes que tienen que mantener un hogar. Imagínense que a los 40 años cualquier mujer tiene la desgracia de que el compañero fallece y tiene 3 hijos y tiene que en un año tratar de conseguir empleo. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un año nada más de pensión y tiene que salir a buscar empleo para sostener la olla en la casa. Por eso digo, es una quita de derecho sin pensar realmente en lo que está pasando en el Uruguay, el aumento de la pobreza y en qué contexto cae la pobreza, en qué sectores cae la pobreza. Creo que esto va en contra de lo que debería de ser. Por lo tanto, nosotros rechazamos totalmente. Y además,
la pensión por incapacidad física para toda tarea, que es la mayoría de las veces a consecuencia del trabajo. Hoy en día, cuando me jubilo por incapacidad física para toda tarea, que llego al 66% de baremo, que es la medida en la cual se mide la discapacidad dentro del BPS, yo me jubilo con el 65% del salario básico jubilatorio, que fue lo que expliqué recién. Bueno, a partir de este proyecto de ley, va a pasar al 45% y se va a sumar la trayectoria laboral. Quiere decir que se va a sumar los años de servicio que haya registrado en el BPS antes de contraer esa discapacidad para toda tarea. Por lo tanto, esto baja sustancialmente las jubilaciones y pensiones. ¿Que va a haber un colectivo que sí va a salir beneficiado? Sí, pero va a ser el menor. El mayor colectivo va a salir perjudicado, es decir, se van a rebajar las jubilaciones y pensiones por discapacidad. Y eso es real. Carlos, vamos a dejar bien claro entonces por qué perjudica al trabajador. ¿Por qué pide más años? ¿Por qué disminuye la tasa de reemplazo? ¿Y algo más que quieras agregar? Vamos a trabajar más años, vamos a aportar más tiempo y vamos a recibir menor jubilación. Eso tiene que quedar claro, porque en definitiva es eso lo que va a dejar este proyecto de ley. Vamos a trabajar más años, vamos a aportar más tiempo y vamos a recibir menor jubilación. ¿Esto qué significa también? Que cualquier trabajador que trabaje más tiempo, lo que tiene es más desgaste. Por lo tanto, vamos a terminar nuestra vida laboral más deshecho, más enfermo, con más discapacidad, para disfrutar menos nuestra jubilación. Estamos todos de acuerdo en que se necesita una reforma en la seguridad social, pero no estamos de acuerdo en esta reforma. ¿Qué proponemos los trabajadores? Bueno, nosotros decimos que no es lo que necesita el país una reforma jubilatoria, necesita una reforma integral de la seguridad social, porque quedó demostrado en la pandemia, pero también quedó demostrado que hay colectivos que no están protegidos por la seguridad social. Por eso decimos una reforma integral de la seguridad social, en la cual abarque los temas de género, en la cual abarque los temas de cuidado. Recordemos que el Sistema Nacional de Cuidados fuimos reconocidos internacionalmente y que lamentablemente quien hoy está gobernando dijo que el sistema de cuidados era para el primer mundo y no para el país, para el Uruguay. Creo que es lamentable porque creo que no nos merecemos menos de lo que tenemos y el sistema de cuidados ha sido algo fundamental para las cuestiones fundamentalmente de género, porque los temas de cuidado van vinculados mucho al género. Por lo tanto, fue un gran avance a nivel país. Pero también deberíamos seguir avanzando en los temas de discapacidad, donde hay que proteger más y mejor a las personas con discapacidad, donde también tendríamos que poner arriba de la mesa algo que pasó en la pandemia. No todos estamos protegidos por un seguro de paro y muchos aportamos. Por ejemplo, el pequeño comerciante aporta a la seguridad social pero no tiene derecho al seguro de paro. ¿No habrá que rever esa situación? ¿No tendrá que estar protegido en seguridad social? Bueno, esa es la reforma que queremos nosotros. Discutir todos los parámetros de la seguridad social, todos los parámetros de la protección social en general. ¿Qué es eso de la seguridad social? Los trabajadores proponemos, como lo dice la OIT, y lo dijo en el Parlamento la OIT en la Comisión de Expertos. Primero, la seguridad social es un derecho humano fundamental y hay que defenderlo como tal. Es la principal herramienta de redistribución de la riqueza. Es decir, el que tiene más debería de aportar más para que el que tiene menos y más necesita reciba. Eso es la seguridad social. Pero a su vez, no solo eso, la seguridad social es la herramienta para disminuir la pobreza en los países, para mejorar la calidad de vida de su población. Y hay que verlo desde el diálogo social. Cuando queremos discutir seguridad social, tenemos que hablar justamente del diálogo social. Discutir en las mismas condiciones. Esto de la comisión de expertos no es diálogo social. Un diálogo social en las mismas condiciones, porque la comisión de expertos tenía 15 integrantes, de los cuales 9 del Poder Ejecutivo y con 9 votos se resolvía. Por lo tanto, los otros 6, si aportaban, aportaban, y si no aportaban, no aportaban. Eso no es diálogo social, no es negociación, no es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo y que se los dijo directamente en el Parlamento.
Por eso los trabajadores proponemos, mediante esa herramienta del diálogo social, discutir ese tipo de reforma. Y no hablar primero y únicamente, como se quiere hablar, de recortes, de rebajas. ¿Vamos a hablar en serio? Bueno, si hay un problema de financiamiento en la seguridad social, ¿de qué deberíamos de hablar? De nueva fuente de financiamiento. Porque yo no creo que sea justo que en el Uruguay, y acá voy a hablar de lo que deberíamos de hablar y no del recorte justamente de las pensiones y jubilaciones, de recortes en derechos, sino hablar directamente de por qué no se busca impuesto a las nuevas tecnologías, como hay en varias partes del mundo, donde las tecnologías desplazan mano de obra, pero generan más ganancia capital. Por lo tanto, aportan a la seguridad social y ya no habría que hablar tanto de recortes. Pero también porque somos el único país del mundo donde aportamos el doble, lo que decíamos hoy, los trabajadores que los empleadores. Eso está al revés. Mirá, somos el primer país de aporte, es decir, los que aportan más los trabajadores en América Latina. El primero. Y en el mundo somos el quinto. Es decir, el aporte de los trabajadores a un sistema de seguridad social es el más alto. Pero también deberíamos de ver por qué hay tantas exoneraciones. ¿No habría que rever las exoneraciones? Hubieron 200 millones de dólares de exoneraciones en el BPS, de exoneraciones patronales. ¿Es justo eso? Que exoneren a las empresas y los trabajadores después nos terminan recortando porque hay plata que no entra en la seguridad social. Algunas pueden ser, y podemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque pueden generar empleo, y está bien. Pero hay otras exoneraciones, por ejemplo, y no están vinculadas directamente a la seguridad social, pero va a rentas generales, donde si la seguridad social necesita toma de ahí para cumplir con sus obligaciones, que son, en el 2021, entre el impuesto, exoneraciones al impuesto al IRAE y al patrimonio, hubieron 1.600 millones de dólares de exoneraciones. Más de 2 puntos del PBI. Es un disparate. ¿No habría que rever esas situaciones antes de recortarle a los que menos tienen? Pero a su vez, el tema de la informalidad. ¿No habrá que rever el tema de la informalidad? Porque hay tanta informalidad en el Uruguay como lo hacen en todos los sistemas de seguridad social, donde hay que salir a inspeccionar a ver que haya trabajo formal, porque el trabajo formal da más derechos. Hay una pequeña diferencia también en el trato en lo que es la caja militar con respecto a las otras cajas, ¿no? Capaz que convendría explicar un poquito. Sí, exactamente. Ahí hay algo que hay que puntualizar, porque es parte del financiamiento. ¿Por qué la caja militar tiene jubilaciones de privilegio y no tienen impuesto a las jubilaciones de privilegio? ¿Por qué? ¿Por qué en la misma caja militar hay tanta desigualdad? Es decir, el 80% de los aportantes a la caja militar son soldados rasos que después se jubilan con jubilaciones mucho más bajas que la del BPS. Sin embargo, el 20%, que es la oficialidad, tiene jubilaciones de privilegio. Hay una inequidad en la misma caja, donde el soldado raso, después que se jubila, tiene que salir a trabajar a industria y comercio o a cualquier otro sector. Lo vemos en la construcción, en guardia de seguridad, en los supermercados. ¿Por qué? Porque realmente no le da para vivir. Sin embargo, hay jubilaciones de privilegio. ¿No habrá que rever esa situación más profundamente? Porque, en definitiva, este proyecto toca la caja militar, pero no lo toca de la manera que lo tiene que tocar. No toca las jubilaciones de privilegio. Conviene explicar cuál es la desigualdad, ¿no?, entre la caja militar y las otras. El déficit de la caja militar es muy poquito menos que la del BPS, cuando la cantidad de aportantes de uno es mínima y la otra, capaz que podés explicar eso. Sí, por supuesto. En el BPS hay 1.400.000 aportantes a la seguridad social. ¿Y el déficit? Y el déficit son 600 millones de dólares. Pero a su vez hay 710.000 jubilados y pensionistas. Sin embargo, en la caja militar hay 500 millones de dólares de déficit, pero aportan a esa caja 28.000 y reciben 53.000 jubilaciones y pensiones. Por lo tanto, es al revés. Mientras tanto, en el BPS es cada 2 aportantes un jubilado o pensionista, en la caja militar cada 2 jubilados hay un aportante. Es al revés. Pero a su vez, miren esto. ¿Qué sucede comparándolo con el sistema
Y comparándolo con el BPS directamente y comparándolo con la asistencia financiera. Por cada 10 jubilados del Banco de Previsión Social es uno de la Caja Militar. ¿Valemos tanto menos nosotros? ¿No habrá que, cuando se habla de igualdad, no habrá que pensar más en eso, en la igualdad entre los subsistemas? Creo que ahí es donde genera la gran incompatibilidad con lo que se dice en la prensa y con lo que se hace en el proyecto de ley. Sabemos que el presidente dijo que esta reforma es justa, solidaria, que disminuye las desigualdades y que se hace pensando en futuras generaciones. ¿Qué pensás al respecto de eso? Bueno, nosotros creemos que ahí justamente deja marcado lo que es la lucha de clase, lo que es una cuestión ideológica, porque este proyecto de ley es algo ideológico. ¿Por qué decimos esto? Porque si yo fuera el presidente de la República, capaz que eso digo, sí es justo, porque en definitiva, esta reforma para él es justa. ¿Por qué? Porque él está gobernando para los que más tienen, y a los que más tienen no les saca un peso para la reforma. Es decir, no se financia del gran capital esta reforma. Por lo tanto, para él es justa porque en definitiva está gobernando para ellos. Nosotros tenemos que decir, los trabajadores tenemos que decir, el pueblo tiene que decir que es injusta esta reforma. Pero hablando de solidaridad, es medio contrapuesto lo que dice de solidaridad, porque en definitiva nunca podés hablar de solidaridad cuando se aumenta el ahorro individual privado. Por lo tanto, lo individual no es solidario. A nosotros los trabajadores no nos van a venir a hablar de lo que es la solidaridad. ¿Por qué? Porque si en algún momento tenemos una compañera, un compañero en algún lugar de trabajo que tiene algún problema económico o de salud, ¿qué hacemos? Hacemos una colecta. ¿Qué hacemos con esa colecta o qué es esa colecta? Bueno, esa colecta es sacar de nuestros ingresos para darle a ese compañero, esa compañera que está pasando la mala, para justamente que pase mejor. Eso es redistribución del ingreso. Bueno, eso es lo que quiere hacer con esto. Es decir, no sacarle nada al capital, pero que nosotros seamos solidarios entre nosotros. Es decir, al que cobra un poquito más de jubilación, cobra un poquito menos, para que el que cobra un poquito menos, cobre un poquito más. En definitiva, repartir la pobreza. Entonces, para él eso es justo, pero también cuando dice disminuye las desigualdades, claro, lo que habla es disminuir las desigualdades entre los pobres, porque disminuir las desigualdades en el Uruguay significaría que el que tiene más aporte más para que el que tiene menos reciba más. Y en definitiva también sería para, con un componente género, buscarle la manera de que la mujer pueda tener más igualdad que lo que hace este proyecto de ley, quitarle más derechos, por lo tanto aumentar la brecha de desigualdad. Pero a su vez hablan las futuras generaciones. Y esto es bien ideológico, porque el capital se mueve así y él gobierna para el capital. ¿Qué nos está diciendo con esta reforma? Que nos van a castigar por vivir más. Pero miren esto. Vamos a trabajar 5 años más. Por lo tanto, al trabajar las futuras generaciones 5 años más, nos vamos a desgastar mucho más. Vamos a terminar nuestra vida laboral más deshecho. Por lo tanto, vamos a terminar viviendo menos o en peores condiciones, pero a su vez nos van a rebajar las jubilaciones hasta un 38% menos comparada con la de hoy en día. Por lo tanto, lo que ellos pretenden, porque el capital funciona así, que nosotros seamos los esclavos modernos. Trabajemos nuestra vida laboral lo máximo que pueda, es decir, 5 años más, nos desgastemos bastante, después de jubilarnos vivamos poco, así le hacemos menos gasto al país, nos morimos y ya viene otro joven de vuelta a entrar en esa producción para generar más capital para capital. En definitiva es eso lo que está diciendo el presidente, es netamente ideológico. Y eso es lucha de clase. Lo que nos extraña a nosotros es que justamente el pueblo no se dé cuenta de esto, de que si está gobernando para el capital, la gran mayoría de la población, porque el 1% de la población uruguaya tiene más del 50% del capital, por lo tanto todos los demás somos laburantes o vivimos de algún beneficio, alguna prestación, deberíamos estar en contra de esto. El 99% de la población debería estar en contra de esto. Sin embargo, no es así. Entonces, creo que nosotros nos debemos un debate ideológico, porque el que está poniendo el debate ideológico arriba de la mesa es el presidente de la República. También habría que ver y ver cómo se va a estudiar todo el tema de cómo va a influir en el acceso a los puestos de trabajo de las nuevas generaciones, en la medida de que los mayores van a conservar los puestos 5 años más. Exactamente. Yo creo que acá en esta
en este proyecto de reforma lo que hay es un gran error de no analizar finamente el mercado laboral uruguayo. ¿Por qué digo esto? Porque les gusta a quienes redactaron esta propuesta hablar de Suecia, o hablar de Chile, o hablar de otro país. Hay que analizar el mercado laboral uruguayo, porque miren lo que pasa. En el mercado laboral uruguayo, el 28,8% de los menores de 25 años no acceden al mercado laboral. Si vos aumentás la edad de retiro, lo que va a pasar es que le va a costar mucho más a los jóvenes entrar al mercado laboral. Ya ahí generamos generaciones justamente más pobres y sin empleo, o con más informalidad. Pero pasa en el otro extremo, donde para cualquier empresario uruguayo, una persona de 55 años ya es un viejo, para cualquier empresario. Imagínense en quedarse sin labor a los 60, 61, 62 años para llegar a los 65 para poderse jubilar, porque capaz que los servicios los tiene. Los años de servicio capaz que los tiene, pero tiene que llegar a los 65 para jubilarse. ¿Qué significa esto? Y bueno, pueden pasar dos cosas. Si no entra al mercado formal, porque no hay lugar en el mercado formal, va a entrar a la informal. Porque comer tiene que comer, entonces va a entrar en la informalidad. Eso rompe el sistema de seguridad social. Pero puede pasar otra cosa más, que como no consigue trabajo formal y tampoco trabajo informal, lo van a tener que bancar ¿quiénes? Sus hijos y sus nietos. Eso disminuye el ingreso del hogar. Por lo tanto, lo que va a generar es familias más pobres. Y eso es en el futuro. Por eso hoy en día los jóvenes deberían de estar pensando en esto. Porque en definitiva van a ser ellos los que van a sufrir esta reforma. Nosotros tenemos que hablar de una reforma de la seguridad social que implique nueva fuente de financiamiento para que no suceda esto y que no nos rebajen las jubilaciones y que no nos posterguen a las futuras generaciones y que nos generen generaciones de pobres en el Uruguay. Otra cosa en la que nosotros pensábamos como funcionarios de la salud muchas veces es que por un tema de aporte el funcionario tiene que trabajar hasta mayor edad, pero tal vez el cumplir esa meta en edad implique un riesgo en el desempeño de sus tareas, no solo para sí mismo, sino para terceros. Te pongo un ejemplo de la salud, por ejemplo. Un chofer que traslada ambulancias, un cirujano que abre y cierra cuerpos y tiene la vida de las personas en sus manos, un enfermero que trabaja 12 horas por día, que tiene que calcular bien la medicación y de repente el cansancio, el estrés y la vejez, con el deterioro que implica, puede implicar un riesgo para sí mismo y para terceros. ¿Eso se contempla de alguna manera? No, es parejo. Justamente, cuando se habla del aumento de la edad de retiro y se habla a granel, como lo dice el proyecto de ley, implica estas cuestiones, que en varios sectores no se van a poder cumplir. Ejemplo, que vos hacías claramente, con 65 años, manejar una ambulancia a una velocidad bastante importante porque está trasladando una vida, en el cual el límite es la vida o la muerte, es bastante complejo. En un enfermero, yo me imagino a un enfermero o una enfermera con 65 años de edad, dar vuelta a un paciente que pese más de 70 kilos, no hablo de 90 o 100 kilos, dar vuelta, tratar de limpiarlo, tratar de asearlo. Yo me imagino eso que no va a poder. ¿Y qué hacemos con esa gente? Es decir, porque los jubilás por incapacidad física o se quedan sin trabajo porque no pueden ejercer la tarea. En muchos casos, como la ambulancia, la libreta profesional te la dan según las condiciones de salud. Le darán la libreta. ¿Y qué va a hacer ese trabajador si a los 62 años no le dan la libreta? ¿Lo reubicarán o quedará sin laburo por 3 años? ¿Qué hace ese trabajador? Por eso nosotros estamos en contra del aumento de la edad obligatoria. Lo que hay que es incentivar a que se jubilen más tarde a aquellos que están en condiciones de jubilarse. Pero en la salud pasa también en las puertas de emergencia, donde justamente hay mucha jubilación por incapacidad física para toda tarea, porque es bastante complejo el tema de las puertas de emergencia. Imagínense en quedarse 5 años más. La verdad que creemos que esto no se estudió ni profesionalmente ni responsablemente cuando se habla así al barrer del aumento de la edad de retiro, porque puede generar muchos perjuicios al trabajador y a la población en general, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Sabemos que te hiciste un lugar especial en tu agenda, que está muy movida con todo esto de la reforma. Desde el equipo de Zamboa TV te agradecemos mucho. Y los seguimos invitando a ver más contenidos de Zamboa TV.